Capítulo 11. María Alexandrovna Norovod. Mientras Sonia hablaba, Julián cortó la leña y la apiló ordenadamente. Entonces notaron el acercamiento de la esposa de Norovod. Sonia rodó sobre sus talones y entró en la casa, como si nada. Los dos se cruzaron, intercambiaron algunas palabras y Alexandrovna se acercó al grandullón, admirando su organización. Su servicio fue perfecto. Julián observó con atención el rostro prematuramente envejecido de la señora Norovod. Fue doloroso, sin rastro de alegría. Ella también parecía un fantasma merodeando por la casa. Pero estaba hecho de carne y hueso. Se compadeció de ella, tal vez porque conocía un poco de su sufrimiento y eso le hacía sentir pena. El campesino se acercó a ella, cariñosamente, preocupado por el volumen de servicios y la deserción de empleados. Perdóneme, señora Norovod, pero algunos de los últimos empleados contratados esta semana ya no están. Y necesito hacer algo, hay mucho trabajo por hacer y los hombres que quedan son pocos. La suave voz de Julián tocó el corazón de la mujer, quien, por primera vez, hablaba con el hombretón. Julián, animado por la atención recibida, continuó: sé que los rumores de fantasmas arruinarán el trabajo, y me preocupa, porque es muy difícil encontrar un campesino que no lo haga. Temer la aparición de los muertos. La señora Norovod pareció despertar de su mundo cuando escuchó las palabras del sirviente. Comprendió, conmovida, que su interés era sincero y despertó sus ganas de seguir hablando con aquel campesino educado, honesto y trabajador, cosa rara, en aquel montón de empleados enojados e ignorantes. Tienes razón, obrera, la noche de la fiesta de la cosecha no dejó dudas, ya que ella se presentó ante todos. Norovod, después de ese episodio, entró en una profunda tristeza y sufrió fiebre nerviosa, hecho constante desde la desaparición de nuestra hija. Debilitado, deja la granja abandonada. Lamentablemente Alex, mi hijo, no tiene el mismo temperamento que su padre para administrar estas tierras. Ya tengo edad para luchar, contamos con Sergei, dijo la señora Norovod, como si hubiera encontrado en él un hombro amigo en el que apoyarse. Sergei es fiel con nosotros, pero cruel cuando trata con los hombres. Julián, queriendo ayudarla sinceramente, estaba ansioso por volver a hablar del fantasma y aprovechó que ella había sacado el tema para conocer más detalles sobre el nacimiento de Mayra. Le preguntó, bajando la voz, en tono confidencial: ¿el fantasma que ronda la granja y asusta a los campesinos es el responsable de la pérdida de la mayoría de los empleados? ¿Lo entiende, señora Norovod? Julián sabía bien que estaba rumiando una vieja herida, pero quería ayudarla y si tenía miedo de sacar a relucir ese tema tan delicado, no podría ayudarlos ni confirmar sus viejas sospechas. Su supervivencia también dependía de ese trabajo y de esa finca. El pueblo cada día era más pobre y la vida era muy difícil para todos. Al menos en esa finca todavía había cierto equilibrio financiero y condiciones de servicio durante mucho tiempo. Los muilques que habían abandonado la servidumbre se encontraban en peores condiciones que él. Dos espesas lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de la pobre mujer, luego más rodaron por su rostro y finalmente dejó que las lágrimas cayeran copiosamente, rompiendo su resistencia. Ese amable muilque tocó las cuerdas cansadas de su corazón, su humildad la calmó y conmovió. Entre lágrimas preguntó: ¿cómo te llamas, grandullón? Mi nombre es Julián Nikolai Sumarokov. Julián, este fantasma que aparece en las noches, es mi pequeña hija que murió hace casi 4 años. Ella siempre me visita. Mi marido también lo ve, pero prefiere no comentar y sufre mucho. Tengo miedo de que se vuelva loco. Se entrega a la bebida para apaciguar el remordimiento que existe en su corazón. Si esta situación continúa, la granja pronto quedará vacía, señora Norovod. Las cosas aquí, en la propiedad, solo tienden a empeorar. Hay que hacer algo para ayudar a este espíritu, ¿no crees? Emocionada de tener alguien con quien hablar, explicó: el papa del pueblo ya ha celebrado varias misas, sin resultados concretos. La verdad es que vuestras oraciones parecen aumentar las apariciones, en lugar de calmar el espíritu de mi pobre Sacha. Era la primera vez que Julián la oía decir el nombre de la infortunada niña. Repitió su nombre casi inconscientemente: Sacha. Sacha. Sí, se llama Sacha, pobre mía, Patiuchka, tan hermosa y amorosa, ella era mi tesoro. El llanto volvió con más fuerza. Julián intentó consolarla y puso su mano gruesa y fuerte sobre el hombro de la dama. Ese gesto amistoso de alguien que entendió su dolor le hizo mucho bien. Ella se acurrucó más cerca de él, envolviéndose en el chal negro,
sintiéndose más tranquila. Sergei, cruel y celoso, los acechaba subrepticiamente. Al capataz no le gustó la relación de Julián con su jefe y comenzó a observarlo más de cerca, intuyendo que había encontrado un fuerte obstáculo a sus intereses creados. Y a partir de ese día Julián comenzó a vivir bajo las gracias de la señora Norovod, pero igualmente, sin saberlo, había conquistado a un enemigo acérrimo. Sergei trató de mantenerlo alejado de la casa, llevándolo a plantaciones lejanas. Sin embargo, la señora Norovod le pidió que hiciera pequeñas tareas en casa, manteniéndolo lo más cerca posible de la mansión. Esa tarde el marido estaba lúcido, a pesar de estar muy deprimido, y la esposa aprovechó para hablar con él. Piotr, ¿por qué no traemos a Julián, que es un buen empleado, a habitar la isba cercana que lleva tanto tiempo deshabitada? ¿No sería ideal ahorrar tiempo en paseos tan largos? De esta manera podría cuidar el ganado y otros animales por la mañana. ¿Qué dices? El viejo Norovod se acariciaba la larga barba gris y sus pequeños ojos brillaban con interés e intensidad cuando algo le agradaba. El argumento de la mujer fue prudente y le vino bien con sus planes de tener a alguien más cerca para ayudar con los servicios generales. Se solidarizó con Julián, un empleado modesto y educado, además de fuerte y dispuesto. La idea le agradó inmediatamente. Tienes razón, Alexandrovna, hoy actuaré. Satisfecha con la respuesta, Alexandrovna Norovod-Vizcaya se acercó a su marido, y por primera vez, tras la muerte de Sasha, la vio sonreír y mostrar un poco de alegría. El destino se encargó de acercar los corazones y unirlos mediante la fuerza incoerble de los lazos de sangre. Norovod era el dueño absoluto de su tierra y Sergei era su mano derecha, con quien discutía todos los problemas de propiedad. Sergei hacía el papel del hijo predilecto, porque Alex era un peso muerto, un pequeñito al que le gustaba la buena vida, le encantaban los viajes y las fiestas. Ni siquiera valoró los bienes que algún día heredaría y no dudó en desperdiciarlos. Alex, su hijo, era un adorno de la finca, solo se utilizaba para recitar poesía, tocar la mandolina y bailar. Su presencia no cambió mucho la situación en la granja, porque Sergei, el fiel capataz, compensó su ausencia. Cuando Sergei fue informado de la decisión de su jefe de llevar a Julián a la isba cercana a la casa, los celos y la ira se apoderaron de su corazón y nublaron su mente. Otra familia cerca de la casa es innecesaria. Según información de Norovod, Julián quedó viudo y vive sin esposa. Además de este problema, tiene 5 hijos pequeños que cuidar. Esto aumentará los gastos del mujique, que están llenos de cargas. ¿Qué edad tienen los hijos del grandullón? No los conozco, pero todos son pequeños, ninguno sirve para ayudar con el trabajo. Tendremos que lidiar con 5 bocas y no disfrutar de su trabajo. ¿Quién cuida de tus hijos en tu ausencia? Norovod se mostró interesado, dispuesto a traer a aquel campesino a su propiedad. María Alexandrovna, siempre retraída y triste, apenas hablaba con él y se interesaba por Julián. Quería complacer a su esposa y no se rendiría con el empleado, incluso si contradecía a su capataz. De sus hijos, en su ausencia. Menos mal. Intenta traer a Julián hoy, así coordinamos su traslado a la isba, cerca del recinto. Sergei intentó en vano disuadirlo, mostrándole las desventajas, pero sus argumentos fueron inútiles. Norovod, cuando quería algo, era terco y nadie cambiaba de opinión. Quería a Julián en esa isba y listo. El capataz tragó saliva, apretó los labios y su expresión se volvió aún más dura. Nervioso, fue a buscar a Julián que, ese día, se encontraba en lo profundo de los campos de centeno, lejos de la casa. La estampida de los caballos en ese momento asustó a los mujiks que estaban trabajando. Miraron asustados en dirección al caballo de Sergei, que gritaba: «Julián, ven. Norovod quiere hablar contigo». ¿Conmigo? No hay otro Julián por aquí, ¿verdad? Respondió irónicamente. Es a ti a quien llama, grandullón. Está bien. No tardes, hombre, es por hoy. Sergei paseaba examinando el trabajo de los mujiks, después de llamar la atención de algunos de ellos, porque estaba muy molesto. La petición de Norovod lo llenó de despecho, temía que alguien pudiera ocupar su lugar, su confianza con su jefe. Sacó su enfado maltratando a los empleados pobres, exigiéndoles más trabajo. Los campesinos se sintieron aliviados al oír a lo lejos el pateo del caballo y los gritos de Sergei. Se reunieron alrededor de Julián para preguntarle qué había hecho, para que lo llamaran a casa, inesperadamente. Tranquilos amigos, mi conciencia está tranquila.
no será porque estabas hablando justo el otro día con lo del jefe, dijo maliciosamente un campesino que había prestado atención a las miradas de Sonia hacia su compañera. Julián cerró el rostro y advirtió: cuidado, Broskov, no sabes lo que dices, esta gente no es ninguna broma y todos sabemos quién es la mujer del jefe. Que ella es una tentación, sí, y que su marido es un holgazán, todo el pueblo lo sabe, bromeó Broskov. Los campesinos comenzaron a hacer comentarios desagradables sobre la nuera de Norovod, y Julián, que ya sentía un gran cariño por ella, sufrió una gran desilusión. Estaba celoso, aunque no la amaba. Se habían estado reuniendo en secreto desde el festival de la cosecha. Después de todo, él era un hombre solo, necesitaba a alguien, su vida se volvía cada día más complicada. Una pizca de remordimiento comenzó a latir en su cerebro, por Norovod, su hijo y su moral. Era un hombre de principios. Sonia, una mujer bella y provocativa. De hecho, temía un enfrentamiento con ellos porque sentía cierta culpa. Había cedido a sus encantos, pero estaba dispuesto a negarlo todo y alejarse de ella para siempre. Su firme decisión calmó su mente. Salió de la plantación decidido a tener una conversación seria y definitiva con Sonia, o dejar a esa gente. Julián no era hombre para sostener una situación clandestina, tarde o temprano, una vez pasada la euforia, escapando de los encantos de la mujer, abandonaría esa relación, porque sus principios hablaban más fuerte. Se sentía culpable, sí, porque era un hombre solitario, que necesitaba una mujer, pero ella no era Sonia, el tipo de mujer que él necesitaba. Si fuera necesario, le explicaría todo al jefe. Pensando de esta manera, se dirigió a la granja para encontrarse con Norovod. Mientras caminaba por campos de centeno, se detuvo a observar las espigas doradas que le recordaban la cabeza de su pequeña Mayra. El recuerdo de su carita le trajo alegría, y mirando la rica plantación, hizo una comparación con la sencillez de su vida. Pensó en voz alta: pobrecita, de qué horrible destino familiar te ha librado, tu riqueza es tu pobreza. Capítulo 12. Piotr Alex Norovod. Norovod esperaba a Julián, sentado en un viejo sillón de su oficina, donde se ocupaba de los intereses de su propiedad. Fumaba un cigarro y parecía de buen humor, pero sus ojos rojos tenían grandes bolsas, tanto en los párpados superiores como en los inferiores, revelando su exceso de bebida y la fiebre nerviosa que lo afectaba constantemente. Los ojos tenían un color indefinido, a veces parecían gris azulados, a veces más oscuros, dependiendo de la cantidad de vodka ingerido. Esa tarde, el tono de sus ojos era gris azulado. Su rostro expresaba, al mismo tiempo, miedo y odio profundo, por momentos parecía un niño asustado, de hecho, Norovod siempre estaba nervioso. Era necesario encontrar el momento adecuado para acercarse a él, de lo contrario el desastre de cualquier empresa sería fatal. Su estado de ánimo había cambiado notablemente tras la muerte de su hija Sacha. Julián entró lentamente a la oficina, esperando lo peor. No conocía las intenciones de su jefe, pero estaba tranquilo porque en su trabajo no había nada de qué quejarse, y en cuanto a su nuera, se justificaría. Sumarokov, ¿dónde vives? Yo vivo, Sudor 15 a 10 millas de aquí. ¿Cuánto te lleva la ruta? Normalmente, camino temprano en la mañana y llego antes del amanecer, señor. Creo que 2 horas, o menos, tal vez. Pierdes el tiempo, hombre, caminando. Ya me he acostumbrado. Sumarokov encontraba extraña la conversación, mientras esperaba una reprimenda y encontró un jefe amigable e interesado. Sumarokov, me informaron que eres viudo y tienes 5 hijos. Me gustaría ayudarte, eres un buen servidor y me interesa que sigas trabajando para mí. Les ofrezco la isba cerca del recinto. Haga las reparaciones necesarias en el techo y el invernadero y será un excelente hogar para usted. Julián se asustó un poco ante aquella orden inesperada. Pronto, sus pensamientos se centraron en Mayra. No, él no podía aceptarlo, cada día se parecía más a su prima, aunque el color de su cabello era diferente, los abuelos podían descubrir la relación. ¿Qué hacer? Se lo agradezco, señor Norovod, pero no se preocupe por ponerme en esa isba, porque el viaje no es tan largo y mis hijos ya se han acostumbrado a mi ausencia. Además tengo una buena criada, que ama a mis hijos y los cuida como si fuera su madre. Norovod le dirigió una mirada maliciosa. Tienes una mujer en casa, Sumarokov, ella podrá acompañarte. No es Katienka la que me detiene,
señor, entender tengo los mejores recuerdos allí de mi anoche y por nada del mundo dejaría mi isba donde tan feliz fui y sigo siendo con mis muchachos. Norobot, en ese momento, pensó en su hija fallecida y entendió el argumento del empleado. Su mujer había conservado intacta la habitación de Sacha desde su trágica muerte y él casi siempre iba allí para lamentar su remordimiento. Después se emborrachaba y se quedaba allí horas mirando sus ropas, sus muñecos de trapo y las cintas que adornaban sus trenzas. Su Sacha era tan amable y hermosa. ¿Cómo se atrevió a haberla golpeado? Al recordar este hecho, la fiebre nerviosa volvió y tembló y ardió, poniéndose rojo y extraño. Al verlo temblar y enrojecer, Sumarokov le preguntó, ¿Qué tiene, señor? ¿Quiere que llame a la señora Norobotvsky? Sí, llámala. Julián corrió a la cocina. Señora. Norobot, tu marido no está bien. Vamos. Sonia ya lo había visto y pronto se enteró de lo sucedido. Ambas mujeres entraron a la oficina, llevándole una bebida caliente para calmarlo. Ese hecho ocurría frecuentemente y no existía ningún medicamento que pudiera mejorarlo. Sonia llamó a ese estado, con cierta ironía, de ataques del mal. Miró a Julián con curiosidad y él desvió la mirada, como si no la conociera. Yo había decidido, señor, que ya no tendría ningún tipo de relación con ella. A partir de ese día, Sonia sería para él la nuera de su jefe. Término arcaico. La palabra actual que corresponde a señor es gospodín. NDE. Cuando Sonia supo que su suegro quería que Julián viviera en la isba cercana al recinto, se alegró, pensando que en las noches más frías podrían pasar algunas noches juntos. Ella estaba toda molesta. Su alegría duró poco, ya que Julián no quería mudarse a la finca. Al llegar la mujer, Norobot se calmó, dejó de temblar y la fiebre bajó tras beber el líquido caliente. Julián esperó a que terminara la conversación antes de marcharse. Sumarokov, la isba permanecerá desocupada, esperando su decisión. Te pido que pienses un poco más, porque quiero que trabajes en el ordeño y cuides mis creaciones. Necesito que llegues a la granja lo antes posible, por eso me gustaría que te mudaras lo antes posible. Julián permaneció de pie y en silencio. Norobot continuó, entiendo cuánto extrañas a tu esposa, yo también extraño a mi Sacha. ¿De qué murió? Aventuró Julián, interesado. Norobot miró a su esposa que seguía la conversación y muy desconcertada no respondió. Alexandrovna, le explica a Sumarokov. ¿Nuestra niña tuvo una hemorragia? Entiendo. Ese tema fue demasiado doloroso y Julián Sumarokov rompió su empatía. Le agradezco, señor Norobot, su oferta, pero por ahora no me conviene mudarme de casa. Sin embargo, prometo pensar mejor el asunto. Volveré a trabajar y mañana volveremos a hablar. Hablaré con mis pequeños. Vale, Sumarokov, piensa en las ventajas, en la distancia y en tu familia. Te espero mañana a esta misma hora. Alexandrovna preparó un poco de pan para que Julián se lo llevara a sus hijos. Él le dio las gracias y se fue apresuradamente, antes de que Sonia lo buscara. Los señores comentaron, es muy difícil encontrar un empleado tan amable como este. ¿No quería vivir en la isba, Norobot? Son los recuerdos de su muerte los que le impiden venir, ilusiones que creamos, como las nuestras, mujer. Los muertos viven en su mansión y cuando regresan solo sirven para engañarnos, porque en realidad nunca regresan. Eventualmente se definirá a sí mismo. Mañana te sacaré de los campos de centeno y te encargaré reparar el techo de tu nuevo hogar. Oh. Acabará por no resistirse a la conveniencia. Toda esa deferencia hacia un empleado aumentó los celos de Sergei. Julián, sin saberlo, se había ganado un enemigo peligroso. Hubo dos graves inconvenientes que impidieron a Julián trasladarse a la isba del recinto, Mayra y Sonia. El segundo ya no le daría paz, y el primero era el miedo de descubrir que era la nieta que había sido abandonada por Norobotvisk. Muchos misterios rodearon la finca Norobot con la aparición del fantasma de Sacha, y circularon comentarios absurdos. Dijeron que el campesino que causó la desgracia de la hija de Norobot también había desaparecido después de la muerte de la niña y nadie sabía su paradero, y otros dijeron que lo habían quemado vivo. Muchos mujiks habían visto a Sasha hablando con él, pero nunca mencionaron su nombre y se esforzaron en olvidar el asunto, temiendo la venganza de Norobot, que albergaba un odio mortal hacia el muchacho desconocido porque había profanado su honor. Norobot, en su cabeza, estaba tratando de echarle la culpa al padre de su pobre nieta. Julián trabajó todo el día pensativo,
ansioso por llegar a casa y hablar con sus hijos, olvidarse de esas criaturas, dentro de la sencillez de su entorno, encontrar la alegría y el cariño de sus hijos.